¿cómo tú ves el apoyo o cómo tú ves la música, el movimiento que se está haciendo aquí en Bélgica? Yo soy sincero. Trabajan mucho lo mismo. No veo mucha variedad de ritmo. Es el mismo ritmo, el mismo ritmo, el mismo ritmo, el mismo ritmo. Varíen, encuéntrense. Son una copia de Rochi. Son una copia de... ¿Qué más? Otro artista dominicano sí que... Por fin. Otro artista dominicano grande. Por Rochi. fin. Es de este oeste, ¿cómo se llama? El alfa. El alfa. Son Por fin. copias baratas. Disculpen, pero son copias baratas. Por fin. N'oubliez pas que nos programmes d'interview et DigiLive sont en espagnol tous les samedis à 18h, avec programmation de Floppy TV Show et DigiLaura. ¿Qué es lo que? Dime a ver, Floppy, ¿qué es lo que tú dices? Estamos activos. Esta cerveza me tiene a mí rápido y pico. Seguimos con Lora, el compañero. Como siempre. El que la potalita que le quillan a los tigres porque monta un saco de pila. Y hoy le tenemos nada más y nada menos que al ¿cómo que? El Yane. El Yane. Aplauso para Yane, por favor. El colombiano que se coló No, en la Bélgica. el cubano que se coló en Europa. Coño, Lora, ¿qué es lo que? Lora, Te está la aprendí, aprendiendo te la bueno. aprendí. Claro. El cubano que se coló en la Europa. Bélgica. En Europa. Sí, es mundial, nos vamos mundial. Si Dios quiere. Mira, saludos y mucho amor para la gente de Cuba, menos para Gali. Saludos para ellos, saludos para todos los que están sintonizando, la voz latina que está por ahí, el King encabezado, la champañita, se le quiere mucho, estamos activos. Cuéntame un poquito, manito, cómo te sientes de lo que está pasando. Antes que nada, mi hermano, darte las gracias por la invitación. A pesar de que no soy dominicano, Gracias. de una gracias. me dijiste, hermanito, echa para acá y vamos a meterle. Gracias a Dios por la oportunidad también de estar aquí. Me siento súper bien. El equipo de trabajo que he creado. Vamos bien, vamos bien. Yo veo que ya te veo verificado, te veo con bastantes seguidores, te veo que tienes muchas personas que reaccionan a tu contenido. ¿Cómo te sientes con el apoyo que te está dando tu fanaticada cubana, si así se le puede decir? No tanto el cubano, tengo más apoyo ¿De dónde? extranjero. Sí. Mucho de México. Saludos para mi gente en México, para Willy Lemma, que siempre está pendiente. República Dominicana. Sí, Las te últimas apoya canciones, mucho los dominicanos. Sí, en un ratito te muestro el Spotify para que vea cómo está. Sí, arriba. Sí, del dominicano me está la gente de España. Sí. Wow. Hace poco estuvimos en España y Sí, que vamos a ir ahí para que tú me hables un poquito de esos proyectos. El Yanni, Llanero Solitario. ese mismo. Habla un poco de ti. ¿Eres de Cuba? ¿Qué tiempo tienes en Eindhoven? ¿Vives en Eindhoven? Sí, actualmente estoy viviendo en Eindhoven. Sí. Saludo a mis tigres de allá de Eindhoven. Viene por ahí Poppy también, la gente de Amsterdam, McLean, esos tigres. Saludo a ellos. Un aplauso para ellos también. Ese corillo está aquí activo. Sí. Y esa gente son duras. Me gusta. Y lo que yo vi, eso está bacano, manito. Cuando tú ves que yo hablo así, es porque la vaina, pues ahí yo soy un tigre quemando fuego. Sí. Pero cuando tú ves que yo hablo así, es porque yo estaba en el público. Ya tú sabes. Se prende. Sí, no, bacano. Es un cariño bacano. Esa gente la aprenden bien. ¿Qué tiempo tiene por la Europa? Porque si tú dijiste Europa, significa que tú vienes rodando varios países. No, llegué directo. El primer país que llegué aquí en Europa fue Alemania. Alemania. Viajé directo a Alemania, Sí. pero siempre para Holanda. Siempre he estado viviendo en Holanda. Llevo 4 años viviendo, pero estoy viajando desde el 2019. Del 2019. Unos 5 años ya. Sí. ¿Y tú te sientes realizado según la situación que tenías en Cuba? En Cuba no estaba mal. Yo vine para acá por la familia. No, Sí. económicamente. Sí. Sí, económicamente no estaba mal. Yo tenía 2 trabajos, 2 super trabajos, tenía esta buena casa. Estaba bien. Estaba estable. Pero ya tuve que venir para acá por familia, cosas de familia. Ok. Tengo mis hijos aquí en Europa, por eso es que vine para acá. Ok, ya lo tenía antes de venir. No. ¿Lo Yo tuviste? llegué y nacieron. Yo llegué para el nacimiento de los niños. Ok, súper. ¿Y desde qué tiempo te dedicas a la música? Bueno, haciendo música comencé en el 2012. Ok. Pero fue así de chas, porque no era lo que yo me dedicaba, yo no hacía música. Fue de un día para otro que en el barrio con unos colegas, con unos amigos, me decían,
Yo sé que fulana es linda, yo sé que fulana es sata, ciérrate con las alpargatas. Las alpargatas son los zapatos de saco. Igual, Sí, sí, igual sí, lo sí. dicen. Igual en la República Dominicana igual. Exactamente. En el 2012 eso está trending Estaba de moda. de moda o sea, en Cuba. Y los colegas comienzan que si las alpargatas, llego yo a la escuela y le digo a un colega, escucha esto. Yo sé que tú eres linda, yo sé que tú eres sata, ciérrate con las alpargatas. Me dice, ¿vamos a hacerle algo a eso? Dale, dale. Al otro día llega con un beat de Puerto Rico. Y le pegó perfecto. Le dije, haz los 8 tiempos, voy a hacer mis 8 tiempos y vamos a hacerlo. Lo grabamos. En Cuba en ese tiempo era por Bluetooth. En Bluetooth no había YouTube, no había internet. En Cuba no, para nada. Hace como 5 años que tiene internet. Bueno, hace 2 años. 2 años. Bueno, sí. Pero bueno, sí, hace 5 o 6 años ya hay bastante internet en Cuba. De teléfono a teléfono grabamos la canción. Ya tú sabes, uno en un teléfono es beat y en el otro grabando, en audio de grabando, se graba la canción. Y da la casualidad que el otro viernes había un chequeo de emulación. Eso es una fiesta que hacen en las escuelas. Ok. Y mi aula era la última, 12-13. Nos tocaba cerrar. Todo estaba preparado. ¿Qué hacen las muchachitas de mi aula? No se me olvida. Jessica, saludos para Jessica y Claudia. Jessica y Claudia. Claudia está en Estados Unidos, Jessica sigue en Cuba. Mi jabaita. Hermano, me dicen, dame tu libreta y empiezan. Este viernes gran estreno, las alpargatas. Nunca se puso debajo que se iba a cantar. Todo el mundo que pensó, no, seguro un desfile de alpargatas. Exacto. Muchacho. Cuando llegamos a cantar, toda la escuela, tú sabes, un pre, que decimos el coro, yo sé que tú eres linda, yo sé que tú eres sata. Increíble, todo el mundo, la escuela completa. Ciérrate con las alpargatas. Dije, nah, esto no es posible. Al otro día lo grabamos fue tanto el impacto, el DJ me dice, eso hay que grabarlo. Lo grabamos live también y se pegó en Cuba entera. Perfecto. En el país entero. Y dije, esto no es posible. Los colegas iban para la pelota. Ustedes saben, Cuba, dominicanos son famosos por la pelota. Claro. Y llegaban del estadio el otro día y me decían, Janes, tu canción en la guagua decía las alpargatas y en el estadio las alpargatas. Y decía, diablo, ¿y esto qué cosa es? Bueno, vamos a meterle y Vámonos por grabamos ahí. como 2 o 3 canciones. Me llevaron a un estudio, fui a mi primer estudio. Lo grabé con el productor Nesty, que es uno de los mejores que hay en Cuba, de Cárdenas, Nesty. Saludos para Nesty. Grabamos como 2 canciones con él. Pero tenía 17 años, era un muchacho, no tenía manejo y la canción en el país completo pegado. Pude haberle hecho mucho dinero. Pero como dicen, el tiempo de Dios es perfecto, no era mi momento. Seguí grabando. Comencé otros proyectos. Comienzo un proyecto con el colega que ahora está en Estados Unidos, con Jordi Star. Estuvimos como 2 o 3 años hasta que yo vine para Europa, no hice más música. Me pasé 5 años. Estoy en la barbería aquí ya en Holanda. Estoy en la barbería. Y está Anthony J. Y el barbero me dice, hey, compadre, mira, ese muchachito hace música también. Y Anthony me dice, ¿tú haces música? Le digo, sí, bro, mira, tengo esto. Le pongo una canción, Las Alpargatas Remix. Me dice, no tengo que escuchar más, le gustó el ritmo, a él le gusta el ritmo. Reparto, esto es reparto, haciendo reparto. Sí. Que yo soy de Cuba, pero no hago mucho reparto. Si hago reparto, es un reparto romántico o algo más con sentimiento, Sí. No soy de reparto ese. Voy para casa de Anthony, me digo, yo tengo un estudio, voy para casa de Anthony. Ya había conocido a otro productor, a Mr. Relax, saludos para Mr. Relax. Había conocido y Mr. Relax sí tiene el estudio. Pero bueno, cuadramos un día, Anthony me dice, vayan para mi casa a tal hora. Yo le digo, Mr. Relax, a tal hora ve para casa de Mr. Relax, que es de Anthony, que vamos a conversar para ver qué sale. Muchacho. Me dicen, ¿qué tú tienes? Y mira, yo tengo este coro. Hay una canción de Afrobeat, se llama Mood, de Wizkid. Ya, yo llevaba tiempo, porque sí, no estaba haciendo música, pero el feeling. Mentira, cada rato yo escribía algo, pero no conocía estudio también. El idioma también me mataba. Sí. Holandés. ¿Qué productor holandés me va a decir? Sí. No, eso no existe. No existe. Y yo le digo a Anthony, mira, tengo esto. Mami, ¿qué eres tú? Mami, ¿qué eres tú? La que me gustas tú. Y terminaba, la que mis emociones dispara. Pero me faltaba una estrofa. Y Anthony dice, ¿cómo tú me aruñas en la cama? Eso es lo que va. Perfecto, lo grabamos. Está ahí el tema. Eres tú, tienes casi 70,000 reproducciones en YouTube. Perfecto. Casi 70,000. Cuando escuché la voz de Anthony, ya, esto es lo que estaba buscando, una melodía de que grabamos Eres tú. Palo, miles de videos de Reels en TikTok. Miles de Reels en TikTok. En Instagram también, muchos Reels, mucho. Y así comenzó el proyecto con Anthony. Tenemos varias canciones más que mediante la entrevista le voy a seguir explicando. Yo creo que
Yo creo, según mi percepción de lo que yo vi de Anthony J, yo creo que cualquier artista hace química con él. Cualquiera. El tipo Cualquiera. realmente súper chévere. O sea, lo poco que vi o que he visto hasta ahora, un tipo que da esa vibra. ¿Sabes? Como, claro que vamos a darle, sí, ¿sabes? Sin hambre. Cuando tú encuentras eso en una gente, tú sabes que tú puedes, tú sabes, fluir con él y la cosa, porque está en el mismo mood que tú. O sea, loco, vamos a trabajar y si la se cosa da, sucede, perfecto, seguimos. ganamos, ¿entiendes? Y qué es lo otro, que hay artistas que no son muy buenos en la música, pero son personas con las que tú puedes trabajar. Sí, que tú también te eso. sientes bien. Claro. Pero él tiene las dos. Sí. Que No, si no. en un momento determinado X no están de acuerdo, se busca la manera y lo hacemos. Exactamente. Y se da, pero Digo, un talento no. Lo que yo percibí de los dos, tanto Poppy también como Anthony J, eso, o sea, esa vibra, Poppy es otro más que esa tiene- bacanería, esa química, o sea, no hay como ese ego de que yo soy el artista y no te conozco, tú no eres nadie. O sea, no existe eso. Eso es lo que más me llamó la atención. No solamente de Anthony y de Poppy, sino de la familia de Anthony completa. Somos familia, ya no somos amigos. Perfecto. La familia con Don Quino, Chata, Pocholo, su sobrino Tracy, la familia completa es musical. Que aunque ustedes no lo crean, eso es muy importante también, porque eso. Y o sea, a Bello. Cuando tú Eso llegas quedó a el más una Mentira, familia, a una Bello. casa, a nivel musical, o sea, tú no vas a encontrar un tercero que va a estar metiendo cizaña diciendo, no hagas coro con ese tipo, no, tú eres mejor que este, porque eso pasa. Eso no existe, no existe. Es lo que te digo, cuando tú encuentras esa química con la familia completa, eso es súper importante. Y lo otro, que yo soy cubano, ellos no. Ya eso me mató completamente. Es lo ¿Cómo que es te digo, posible? brother. Cuando tú encuentras esa química entre dos nacionalidades diferentes y que entonces también eso trasciende hacia la familia, óyeme, mejor ya hice daño, Hasta, bro. como dice acá, hasta que se rompa la rueda del carro. Ya eso no, como te decía, que es muy fácil trabajar con Anthony, muy fácil por su tono de voz que lo tiene, que es único. Yo he trabajado con muchas melodías. Yo he trabajado con gente que tiene melodías increíbles, pero es muy fácil. Y hacerle una canción se nos da muy fácil. Sí, Ok, sí. pero ¿cómo ha sido tu fusión o tu cambio? Porque recuerda que tú vienes de Cuba, emigrando hacia Europa o Alemania. ¿Cómo has sentido el cambio? adaptación. La adaptación La para adaptación ti. aquí. ¿Cómo ha sido adaptarte al sistema europeo? No me ha golpeado mucho porque principalmente el idioma, pero es que en Holanda se habla mucho inglés. Ya yo venía de Cuba ya. No es que mi inglés sea perfecto, pero siempre he tenido el conocimiento. Es que no sabes que nosotros He tenido la base. No, nosotros latinos somos Sanquibanqueo. somos sanquibanquis por naturaleza. Sanquibanqueo. Eso es obligado. Sanquibanqueo. Es obligado. ¿Para qué voy a decir que no sé Nosotros venimos nadando todo el tiempo, olvídate. Y fluía. Uno fluye. Y fluía. Uno fluye. Pero sí. Me he sentido bien, me adapté rápido. ¿Para qué te voy a decir mentira? Ok, y no olvidando tu pasado, ¿tú tienes algún tema, alguna historia que nos pueda contar que te haya pasado allá en Cuba? Porque todos sabemos de la situación que ha tenido Cuba todos estos años. ¿Cuál es tu opinión o qué piensas? Situación, por suerte, no tuve ninguna. ¿Qué es lo que pasa? Que yo nací en el oriente de Cuba. Soy de Guantánamo, se llama la ciudad, de la provincia donde yo nací. Pero me crié, a las 2 semanas de nacer me llevaron para Matanzas, que es una de las... Y en Cárdenas, que es uno de los municipios que más dinero tiene. Ok. Donde la economía es muy grande. No tuve problemas, yo no tuve problemas económicos. Ok. No tuve problemas económicos. No es que siempre fui rico ni... Exacto. Pero estaba por estable. mis padres. Estaba estable. Porque sí, entonces yo vivía en un barrio que al principio era barrio de gente con dinero. Yo soy de una zona turística, como decirle pues, en Punta Cana. Punta Cana. Exacto. Digo, Cárdenas Varadero. Ya. Ok. Bueno. Ya estás ahí. O ¿Qué sea, pasa? o sea, que tú eres un cubano popi. ¿Cómo se dice un cubano, Popi? Popi, es de la parte alta, los riquitos. Eso de los Lo- comentarios. lo que- Confírmenle en los comentarios. Lo que no escuchan reggaetón underground ni nada de eso, sino de fake para allá. Bueno, sí escuchaba más de todo, pero siempre me gustó la música americana. Pero sí, me considero Un popi. Puede ser. Y Los chamaquitos que escuchan música electrónica y eso, tú sabes. No, ese no era mi flow, la electrónica no era mi flow. No tengo nada en contra, pero tengo amistades. Pero A mí me no encanta, es mi brother. flow. A mí me encanta. ¿Y tiene algún Yo soy reggaetonero neto, pero... ¿Tú tienes algún proyecto con algún artista de Cuba que esté todavía residiendo allá en Cuba? Ahora residiendo, creo que no. ¿Y por qué no? Sí, te miento. Tengo el tema Aquí se pelea, Mr. Chama. Uf,
Lo que es reparto, ese es uno de los mejores de Cuba. Uno de los mejores de Cuba. Mr. Chama, el flow. Mr. Chama. Mr. Chama. Búsquenlo ahí El flow. ustedes, ya ustedes saben. El flow, uno de los mejores raperos de mi tiempo. Estoy hablando de mi tiempo, que yo llevo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que no estaba en La Habana. ¿Qué es lo que pasa? Al no estar en La Habana, no sonábamos como la gente de La Habana. Por eso que la música siempre es para La Habana, para La Habana. Sí, para La sí, Habana. sí, sí. Pero No, lo que y- en mi y- zona es que sí somos duros. Que ahí están los resultados, ahí están las canciones. Perfecto. Y Apargata, nunca pudiste, Apargata, ¿qué se llama? Las abargatas. Las Nunca pudiste registrarla. No. En aquel momento, si no había internet, ¿cómo voy a registrar? No, pero ahora. Sí, ya ahora es diferente. Ya ahora es diferente. ¿Para la registrarte o no? Sí, ya todo está todo. No, perfecto. ya ahora es diferente. Ahora todo ya es diferente. Perfecto, perfecto. Ok, no. ¿Y cuáles son tus expectativas, ya que tú sabes que tú perteneces a un movimiento que realmente son varios artistas que tiene Holanda, para ser específico, Eindhoven, donde la mitad de los artistas pertenecen a la familia de los... De los Jay, de los Jay, de lo que son Jay, Anthony Jay, Albert Joe Jay, Poppy Jay, que son toda la familia Jay. Tenemos, ¿cómo se llama el hermanito tuyo también? El moreno que canta. El Chata, man. El Chata, el otro, ¿cómo se llama El también? Cholo Tracy. El Cholo Tracy. Cholo Cachap. Se chequea Oye, la pero agua a mira, ellos. y hay tanta gente para allá. Llévate cantando. de mí. Sí, sí. Vamos a mudarnos para allá, vamos a saltar a No, Bruselas. hermano. nosotros le vamos a hacer contenido a él. Vamos a saltar a Bruselas entonces. ¿Cómo tú puedes explicarme cómo ves lo que está pasando con tu carrera hoy en día? Me siento muy bien porque no es solamente yo. Porque uno se siente mejor cuando las personas del exterior te lo dicen. Porque para uno no siempre va a estar bien. Sí, eso es verdad. Eso es natural. Uno se siente bien, uno siente que si tú escribes una canción y dices, esta es la canción que es, y escribe la próxima que está incluso mucho más dura que la otra, y dices, no, es esta. Y es así. Pero yo me siento, porque la gente del exterior me lo dice, ha subido, ha levantado, ahí están las estadísticas, están los números, los mensajes que me llegan. No son muchos, pero son de esos que sí que va bien. Sí. Y de personas que nada que ver con lo que tú estás haciendo. Que eso es lo más importante, porque tú no te lo esperas y cuando tú ves eso, tú dices, wow. Wow. Sí, sí. Wow, por eso son los que voy bien. Sí, sí. Va bien, va bien, Vamos, va bien. porque tengo un equipo de trabajo. Tengo un equipo de trabajo en Estados Unidos, Rela, en Pompa, el que lo dirige. Mi saludo para Rela en Pompa. Trabajamos. No es un equipo, trabajamos con un influencer en España con el Kimby Cuarta. Wow, fue una bestia. O sea, que tú sientes que tu carrera va bien. Ya tengo un equipo, que era lo que me faltaba. Tengo un equipo. Sí, muy importante. Sí, ya me siento bien. Eso es muy importante. Eso es Muy bien, importante. muy bien, muy bien. Porque tú no te puedes encargar de todo, brother. O sea, tú no puedes ser el relacionador público, el que coge No los existe, teléfonos. no existe, eso no existe, no El existe. fotógrafo, el que hace los videos. No existe. No, el manejador. Es imposible, brother. Es muy cuesta arriba. Lamentablemente sí, pero ya tú sabes que ya tener un equipo de trabajo predomina tener un supuesto capital. Sí, pero eso para depende, invertir porque y poder pagar, porque no Sí. todo el mundo dispone de hacer la cosa en benevolar. O Sí. sea, trabajando por tu sí, proyecto. pero tú sabes que a veces uno tiene que supongo, como él lo dice, es el caso, que cuenta con la familia Jay, de que son grupos que saben ciertas cosas, por ejemplo, como edición de video. Cada uno aporta. Exactamente. Cada uno aporta. Y cuando todos se ponen, Cada pues, cual hace su trabajo. está ahí el resultado. El problema es como yo con la Welcome. Ya. Cada uno aporta. También ahora estoy trabajando con... Estoy trabajando con 3 radios. Una en México, Siri Radio. Saludo para Siri Radio. Para Tiene que Ricardo. hacer ta. Es un bobo. En Alemania también está la Radio Latina, DJ Prime, es el que está trabajando con la música mía también. Y en Estados Unidos con Rimani Radio. Así que... Y ahora está trabajando con Flow City Radio. Y estamos trabajando con Flow Flow City City Radio. Radio. Así que ya son 4 radios familia. Sintonicen porque hay música que no ha salido y la pueden escuchar solamente por ahí, por esa radio. Así que tienen esa exclusiva. Súper. No hay que hablar mucho, señores. Esto es una pequeña introducción a él para que se presente. Lo tendremos Yo tengo al otra final. pregunta. Sí, no, pero lo tendremos al final cantando varios. Quiero que me cante esta, la chancleta, para ver qué es lo que es con bacana. eso. Sí, para ponerlo. Y Le cambió el nombre y la chancleta. la chancleta, no, perdón, es la palgata. palgata, La la palgata. palgata. Usted sabe que esto es en vivo. Saludos Mira. a la gente que están ahí en vivo, en Flow City Radio. Vuelvo y lo repito, próximamente estaremos en vivo en YouTube. Recuerden que esto es cuestión de tiempo, cuestión de costumbre y de que todos queremos entregarle el mejor contenido a ustedes. Recuerdo, saludo a la gente que están escuchando ahí Flow City Radio, la gente Encabezado, Champañita, la Sara, la Glenny,
¿Quién más va por ahí? Chequerado, pues, Saludos Saludos para Modelo Fresh. Saludos a Modelo Fresh, saludos a... Modelo Fresh. Así Recuerda que que, síganlo, recuerda Modelo que la Fresh. gente mía tan activo, la gente de Rotterdam, Modelo Fusion, Botao, el mejor pollo horneado que tienen. Una pregunta te iba a hacer, justamente, ¿cuándo vamos a hacer un gorrito para allá a comer pollo para allá? Mira, vi la publicidad, y esos Botao, pollos, vamos a hacer esos una pollos, vueltica allá. hasta la mujer mía me dijo, mira, Sí, no, pero vamos a esos hacer una pollos tan vueltica allá. bonitos. Vamos a hacer una vueltica para allá, que Hay tengo que que, ir a llevarme. buscar, tengo que ir a buscar una selección de gorras que tenemos allá, vamos que para le vamos a hacer regalo a los fanáticos. Déjame tocar mi pregunta. Ok, fluye entonces, fluye. Según lo que tú estás viendo aquí en cuanto a la música y el movimiento urbano, ¿qué tú crees que se puede hacer para mejorar el movimiento urbano? ¿Y qué tú crees que deberían hacer la mayoría de la gente que están trabajando pro movimiento urbano? Lo primero, Según tu expectativa. lo primero es unión. Bélgica se mueve más que Holanda en el área latina. Estamos nosotros en Bélgica. Cuando nos den el chance, den lo real. No si son 3 canciones para los demás artistas, no van a ganar una. Vamos a hacer las cosas parejo. El que salga lo va a apoyar a todos. No tengan miedo. Nosotros somos de corazón. Nosotros es Anthony J, el Poppy, Albert Joe. Ustedes saben, la gente de Holanda. ¿Y cómo tú ves, por ejemplo, el movimiento en Holanda? O sea, ¿tú crees que en Holanda No hay. no hay? No hay. Fiestas así, no Vamos a tener que hay. ir para allá nosotros. No, entonces. no hay. No, pero hay. que eso fue lo que yo, porque realmente no éramos Holanda. ¿Qué te digo? Francia, París. París no tiene. París tiene muchos Italia yo artistas. creo que tiene, porque Italia tiene muchos Italia artistas también. tiene... Ahí está Italia- este muchacho. Saludo a la gente de Caliente que están por ahí. También Ahora que dice Latino Caliente. Italia, Latino saludos para Caliente. Chapo, mi hermano en Italia. Saludos a Saludos. Latino Caliente, Caliente. que están haciendo un muy buen trabajo. Me gusta el contenido que Sí. hace. Y el tipo es muy certero en su comentario que hace. También hay otra persona que se encarga de hacer en todo el trabajo lo que es con los artistas. Perdón que se me olvidó tu nombre. Tú sabes que tenemos muchas personas en cabeza. Tengo saludos para DJ Kelvin D. Allá en Italia también. No recuerdo en qué parte de Italia está, pero yo sé que está en Italia. Que ese mío personal, colega mío de allá de Punta Cana, metiendo mano en Italia, durísimo. ¿Cuáles son los proyectos que vienen en camino? Bueno, ahora mismo estamos trabajando con la parte de la música que es para el público cubano. Estamos trabajando con el tema de la paciencia. Lo lanzamos el día 19. Es una canción para las tóxicas, para todas mis tóxicas. Pero bueno, sí, para las tóxicas. Pasen por YouTube, que está la canción ahí. Está el video es live. El video es live. Cuando tuve el concierto, cuando estuve en Cuba. Pero ahora mismo nos sale el tema de Soltera. Anthony J y Gianni, ese tema va a ser el tema del 2025. Se lo digo sin aguaje y sin rutina, como se dice en Cuba. ¿Lo vamos a cantar en vivo? Por supuesto. Damos un pasito ahí en vivo. No, eso estos muchachos van a cantar yo en vivo. Como ellos tienen la mayoría de temas, entre ellos que tienen son dúos, lo vamos a cantar y lo vamos a poner a los 3 a que canten, como ellos hacen su diligencia para que fluya del kilo. Y ustedes sean partícipes de todo lo que estamos haciendo y la gente de YouTube van a tener que esperar esta semana para ver todo este contenido, porque eso es mucho trabajo. Así que Que yo suscríbanse. espero, suscríbanse. dame un break ahí, que yo espero, y coge este corte para que lo suba. Y yo espero que el editor no dure tanto tiempo para subir. Sí, pero tú tienes que saber algo. Tú tienes que saber algo. Esto tiene un plan de trabajo de la cual yo no puedo limitarme a soltar las 3 entrevistas que tenemos en los primeros 3 días de la semana. Esto conlleva. Ahora tenemos contenido para soltarla uno cada día. Pero déjame meterle al bloque. No, pero Déjame meterle al tú no bloque. puedes meterle con uno. Este tiene un Sí, fresco. con todo el mundo. Hay que Eh, meter- ya que tú no, o ustedes, ya que ustedes no tienen movimiento, no tienen plataforma que tenga su nicho en Holanda, Ok. sacando arriba la bola tiene que por ahora tiene un receso por problemas personales. ¿Cómo tú ves el apoyo o cómo tú ves la música, el movimiento que se está haciendo aquí en Bélgica? Yo soy sincero. Trabajan mucho lo mismo. No veo mucha variedad de ritmo. Es el mismo ritmo, el mismo ritmo, el mismo ritmo, el mismo ritmo. Varíen, encuéntrense. Son una copia de Rochi. Son una copia de... ¿Qué más? Otro artista dominicano sí que... Por fin. Otro artista dominicano grande. Por Rochi. fin. El de este oeste, ¿cómo se llama? El alfa. El y- Alfa.
son Por fin. copias baratas. Disculpen, pero son copias baratas. Por fin. Ahorita se llenan de odio Hay con los mucha muchachos música. porque están diciendo la verdad, porque así son ustedes. Ah, y aquí estamos. Cuando le dicen la verdad, se Aquí llenan de estamos. odio. Aquí estamos. Por eso que usted no sabe de Lora, porque Lora le dice la verdad. Ok, esa es tu opinión. Sí, esa es mi opinión. Mi humilde opinión. Como yo siempre digo. Ok, Y recuerden, tengan esto pendiente, es primera vez que él ve a Lora, ¿eh? No es que hablamos por atrás, no. No, y a Este Floppy no fue un también. este no fue un guión, Y a ¿eh? Floppy también. Eso lo dijo de pero real. también, mira, yo tengo que salir en defensa de lo que estamos haciendo. Yo te tengo una pregunta. Si tú sientes que son copias o son emuladores, porque Sí. personas como yo no decimos copia o decimos que estamos copiando. Se Son dice, copias. Tú quieres Emuladores. tú quieres todo A el lo tiempo mejor. estar tirando paño tibio. No es paño tibio, Sí, manito. hombre. Es que ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué a ellos sí le está funcionando y a ustedes que están haciendo buena música, no? Pero que ya no hay movimiento, y lo acabo ¿a de qué tú le llamas decir. funcional? ¿En qué sentido? ¿Funciona? ¿Qué cosa es? Están teniendo atención. Pero, por ejemplo, si yo estoy en mi patio, tú eres extranjero, ¿quién va a tener más atención? ¿Tú o yo? Lo estoy poniendo en Ahora, balanza. Si me dan el Te chance... está devolviendo como es, Floppy. Pero Como si, excusa, me ¿eh? dan el chance de demostrar mi talento en tarima, es diferente. Como pasó hace poco. Ustedes saben. Ve, Floppy. Ellos, los tigres de aquí, tienen lo que ellos no tienen. Y no lo están aprovechando, que eso es lo que estamos discutiendo todo el tiempo. Pero no es cuestión de que ellos son mejores, que nosotros somos mejores. Yo te entiendo. Vamos a unirnos y vamos a trabajar como Yo te siempre se ha dicho. entiendo. Pero lo que yo digo es lo que siempre hemos discutido. Es que estos tigres están teniendo una exposición, para que no digan que no saben hablar. Más que exposición, porque lo tienen todo. Que lo los tienen tigres de todo. Holanda, nosotros estamos detrás de ellos, estamos haciendo esto ahora, que está la fiesta que Hugo hace, que estaba la Welcome, que yo hago por aquí, que hago por ahí, que traje a Donati, que esto, que lo otro, que muestra los tigres, y ellos no aprovechan ese sistema, manito. Lo que están en tirijala, en vez de agarrar, como dice el Yane, y si vamos a meterle mano a esto. Y vamos a nutrirnos, ¿Me porque entiendes? Vamos a darle para cada uno allá. tiene, cada uno son Tiene- buenos. tiene- Pues yo no digo, claro, son buenos. claro. Pero tú eres más fuerte en esto, yo soy más fuerte en lo otro. Entonces vamos a unirnos Vamos y a unir vamos a nutrirnos. fuerza. Claro, exactamente. Vamos para que saquen palo. a empujar todo por el mismo Hace lado. poco hicieron una canción. La. Ah, la. Está buena la canción. El coro está bueno. El concepto de la canción no lo tengo porque es mentira, pero por arribita yo tengo contacto con algunos. Oye, ¿cuándo vamos a hacer algo? Con el mismo Obi, saludos para Obi. Hay un cubano duro, también muy ahí. duro. Otro, me gusta mucho su flow. Me gusta Sí. mucho su flow. Es un cubano, Luciano. Es un cubanito que también le dije, vamos a presentarle el reparto a los muchachos. Está arriba del dembow y arriba del dembow. Vamos a variar. La gente está aburrida de lo mismo. Y no solamente eso, sino que yo entiendo que el dembow está bajando y todo. Pero que tenemos que entender, muchachones, que el dembow es nosotros, lo consumimos, los tigres de la calle. Los tigres que van a Mirano, los tigres que van a la Avenida Luis, los tigres que van mismo a Bajo Mundo. En Bajo Mundo ponen lo mismo dembow todo el tiempo. No cambian. Entonces vamos a dejar eso, vamos a hacer música para las mujeres, para que las mujeres Eso. bailen. Ese Que los tigres van ahí. Ese es el flow, No, porque yo sé que- ¿Dónde van las mujeres? Yo El sé que flow. le llegan, yo sé que, pero están ahí y no hay nadie que se los diga. Entonces, como. Que no está disculpa mal te que hagan interrumpa, dembow. Está bien que hagan Lo- dembow, pero... Disculpa que te hagan interrumpa. vainita bacana. Exactamente, disculpa que te interrumpa Lora, pero como dice Floppy, coño, estamos bien. No estamos bien. Porque estamos cerrados. Si podemos expandirnos. Exacto. ¿Tú quieres seguir en Bélgica? Está bien, sigue en Bélgica. Exactamente. Sigue en Bélgica entonces. Exactamente. Estamos dando vuelta en el mismo sitio. Exactamente. Pero si nadie se lo dice, o se lo digo yo que no me conoce. No, Como si que el problema... ellos Tú son sabes, locos. ahora, Yo soy loco. ahora quizás te presten atención, porque lo está haciendo una gente que es fuera de lo que somos nosotros los dominicanos, lo que estamos tratando de llevar la comunicación, Floppy, tanto Floppy como yo, aprendiendo, porque cada día Se aprende algo diferente. aprendemos algo Exactamente. diferente, cada día es un aprendizaje. Yo sé que tanto Floppy como yo siempre estamos investigando en internet cómo hacerlo mejor, cómo llegar más lejos, cómo poder llevar Evolucionar, se llama exactamente, y evolucionar. cómo llevar la información de una manera que no sea o sea, que los muchachos no lo tomen a mal, porque también eso tenemos que cuidarlo, ¿sabes? Yo le meto al blog, yo relajo, ellos me conocen la mayoría, saben que yo es una cuestión de redes. Pero si es para mejorar, no es que Es lo que te digo, eso es lo que se está ¿entiendes? buscando. Pero hay mucha gente que no lo toma así. ¿Entiendes? Hay que tener cierta madurez para tú
comprender que cuando otra persona te lo dice, no es porque te quiere ver mal, sino porque quiere que tú avances. Y te lo digo porque a mí me ha pasado que me han dicho, Lora, tú estás tocando bien, pero esa música tú la estás haciendo así, eso no está bacano. Ese es el comentario que tienes que escuchar, el negativo. Entonces yo agarro y me siento. Ese que tienes que escuchar. Me puede molestar en el momento, Eso es normal. porque quizá la persona que me lo está diciendo no es DJ. Pero cuando yo llego a mi casa, comienzo a pensar, ¿por qué este tipo me dijo esto? ¿Qué él vio que yo no estoy viendo? Porque independientemente de toda la experiencia que yo pueda tener como DJ, yo no me la sé toda. Y tú tocas por un público. El Tú no público, puedes hacer el siempre público lo que te guste a ti. Exactamente. Lo que consume el público es lo que yo tengo que hacer. Porque mi música, la música que yo escucho en mi carro y en mi casa, no es la que yo pongo en la discoteca. Exactamente. Simple. Yo pongo en la discoteca la que le gusta al público. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me siento en mi casa y analizo por qué esa persona se dirigió, o sea, tomó un momento de su tiempo para decirme a mí, loco, eso no está bacano. ¿Entiendes? Entonces yo trato de analizarlo y ver por qué él me lo dijo. O mejorar eso. ¿Cómo tú lo haces? Y mejor, es lo que te digo, Otra mejor. mezcla. La misma música, otra mezcla. Ya cuando vuelvo otra vez a tocar, trato de no hacer eso que él me dijo que estuvo mal. A ver cómo el público reacciona. Entonces ahí aprendo. Que es lo que muchos de los muchachos no quieren hacer. Lo que pasa es que cuando tú se lo dices, este no sabe, o lo que está en hate. En eso también ¿Entiendes? influye el medio. Porque Claro. si yo soy tu manager y yo te estoy diciendo está bien. Exacto. Sí, pero no se deja manejar tampoco. No, pero es lo que estamos hablando, que están en el movimiento y están haciendo un solo ritmo. El dembow. Vamos a poner, por ejemplo, el dembow. Balada. Están haciendo balada. Vengo yo afuera y le digo, mira, alguna bachata. Sí. Pero todo el equipo de trabajo es balada lo que hay que hacer, es balada lo que hay que hacer. Yo como músico, como cantante, voy a seguir haciendo la balada si el equipo mío me está diciendo que siga haciendo balada. Escucha al público. Sí. Ustedes son un equipo de trabajo, ustedes no son públicos. Exactamente. No, y lo que están tratando de buscar es cómo comer con eso que están haciendo. No de expandirse, porque a veces ese es otro. Hay que ver la visión que tiene tu equipo de trabajo, que eso es muy importante, porque muchas veces el equipo de trabajo está pensando con el estómago, que es lo que hemos siempre hablado. Y cuando está pensando con el estómago, usted no va a llegar para ningún lado. Ahí es donde yo te respondo de por qué los de aquí sí y nosotros no. Porque no hay exposición ninguna. Los muchachos aquí la tienen todas. Tienen local de ensayo con todas. Tienen espacios como este. Pocas cámaras tienen de todo. Tienen la exposición que no tenemos nosotros. Tú me ves a mí peleando. Porque en mi equipo de trabajo yo me encargo de la promoción. Sí. Ese es mi trabajo. Porque yo sé que yo no lo manejo, pero ahí los numeritos que tú ves son reales, son poquiticos, pero soy yo solo en la promoción. Aprendan. Ven lo que te estoy diciendo. Ellos no tienen nada y están forzando, están ahí y están dándose el apoyo que se necesita. Ustedes tienen todo y los que están en odio de que yo qué, que Floppy no, que Lora no. Suelten eso. Que ustedes están sonando porque nosotros estamos haciendo bulla, Me pasé Floppy. Tienes razón, pero te voy a decir algo. No, pero dime, ¿me pasé? No, está bien, Ah, está bien. No, pues yo lo edito. Pero yo lo que no encuentro bien es que tú entrando te eches un movimiento de enemigo. Yo soy real. Pero Yo eso no soy yo fake, no no soy creo que sea falso. enemigo, Floppy. Pero el que tenga dos Yo dedos sí de frente, sé cómo van a reaccionar. Sí, pero volvemos a lo mismo, porque es que él está viendo, él está diciendo lo que él percibe. ¿Entiendes? Sí, los pero muchachos- que pero los entonces muchachos- yo le tengo una pregunta Que los que no me muchachos, óyeme, respondió. que los muchachos no ¿Cuál? lo quieran coger ¿Por o qué no es otra ellos cosa. sí y ustedes no? porque, Si ustedes tienen la buena música diferente y ellos tienen la música repetitiva. porque no tenemos la exposición que hay aquí. Ahí, Que hay aquí es lo que pasa. ahí tiene Ustedes razón. tenían la exposición, simplemente no la aprovecharon. Ustedes no. Cuando había algo para allá. La Voz Latina. La ¿Cuándo? Voz Latina tenía una radio y hacía podcast y de todo y no la apoyaban. No, Pero no, si- no tengo conocimiento. Es lo mismo que yo, pai. Es lo mismo que yo. La diferencia que de la Voz Latina esperó la opinión de ellos. De Asterland, porque a diferencia de nosotros, la gente se enfoca de que Floppy está en Bruselas, pero está en Tuerpe, está Gen, está Los, está Ace, está un saco de Bill de aquí que están cerca,
que son con las cuales nosotros estamos haciendo contenido. No es nada más Bruselas, lo que pasa es que yo quiero poner Bruselas porque Bruselas es la capital Es de el centro, Europa. exacto. Capital de Europa de 52 países. Por eso, Flow City Radio, ese logo que ustedes vienen de ver ahí, dice el corazón, la conexión al corazón de Europa. Flow City Radio, que a veces sí, la conexión desde el corazón de Europa, así se llama. Ese es el eslogan de Flow City Radio. Lo que estamos haciendo es de crear algo que salga desde aquí. Yo sé que yo lo puedo lograr más rápido desde Barcelona, pero en Barcelona está la gente de Patio Europeo, la Fórmula Brigante, está Amaury Brigante. Entonces, hay pila de gente que están haciendo contenido fuera de aquí. La diferencia es que nosotros estamos tratando de emular la cosa. Mira que está escuchando la radio el compañero. Saludo a la gente de Holanda, Río La Volatina. Saludos para esa Saludos, gente de entonces, allá, de saludos a esa Holanda. gente. ¿Qué es lo que, compañero? Dígale algo a la gente que lo está escuchando, por favor. Buenas noches, la gente mía, Floppy, los ¿Qué? tigres en la casa, ¿cómo se sienten? Dile algo. Saludos, ahí. hermano, saludos, bendiciones, estamos Eh, activos. Vamos El Llane por aquí. suavecito, porque quiero entrar en la otra entrevista, Sí. en la de Albert Joe y el Pop y los tigres. Ya. Sí. Vamos a felicitarte en primera instancia por lo Gracias, que está gracias. haciendo, lo que está trabajando. Después de ahí, hablando sobre que si los muchachos, que si la exposición, que si el equipo, desde mi punto de vista, viviendo ya más de 15 años en Holanda y juntándome con todos los tigres, con todos los DJs, no se trata de que si hay un movimiento en Holanda, que si hay un movimiento en Bélgica. Yo pienso que ahí es que hemos fallado, en sectorizar los movimientos. Eso es Cuando al final de la jornada, como dijo Floppy, estamos todos aquí. Si nos vamos a calcular en metros cuadrados y en habitantes, en España son como 80 millones. Ya lo Y veo. en metros cuadrados abarca lo que es Bélgica, un pedazo, Holanda, Antwerpen y toda esa orilla. El fallo ha estado que nosotros hemos sectorizado todo cuando al final somos el mismo grupo. ¿Entendiste? Los raperos de Holanda no se van a hacer de que famosos y de que se van a buscar muchísimo dinero en Holanda. Van a tener que pasar por Alemania, van a tener que pasar por Bélgica, van a tener que pasar por Antwerpen, y eso equivale para todos los cantantes de los lugares que acabo de mencionar. Pero yo te tengo una pregunta, ya que tú llamaste. Ya que el Yanni hizo la afirmación en cuanto de que los artistas de aquí tienen un poquito más de posición que los artistas de Holanda, ¿cómo te sientes tú cuando tú fuiste una de las personas que le dio más apoyo y te ha matado más, tú sabiendo que ninguno te han apoyado? No, no se trata de la exposición, ni de que los de allá tienen más o tienen menos, porque hay que Bélgica le queda ¿cuánto a ellos? A lo de Eindhoven. A una hora, Una hora, hora y media, una hora, hora y una hora y media, pico. hora y media. hora y Eso no media. es España, eso no está en Miami, eso está ahí mismo, porque si yo estoy detrás de un sueño y yo veo que las cámaras están en Amsterdam, yo voy para Amsterdam. Si las cámaras están en Bélgica, yo voy para Bélgica. Si las fiestas están en Amsterdam, están en Bélgica, Y la están en invitación, Essen, ¿cómo están donde digo? sea. Y la Yo invitación. como joseador de mi proyecto, La invitación. lo que tengo es que frenar donde está el sistema y hablar con la gente que hay Pero, que hablar. ¿y la invitación? No es esperar que venga un chamaquito, se compre una cámara, coja de su tiempo, aprende a editar y todo, para después de que ya nosotros tenemos nuestro canal para ponernos. No, hay canales. Pero Hay la sitio, invitación, hay ¿cómo se canales llega de ahí? ¿Cómo tú, como, vamos a ponerte como manejador? ¿Cómo tú sabes los talentos, tú sabes los artistas, dónde está la invitación? Para esos lugares, para esos proyectos. O no vamos a ir tan lejos, porque no se hace en Holanda. Un día, una discoteca X. Con los ¿Qué fue lo que artistas, dijo el loco? escúchame, Que no lo escuché bien, ¿está lejos? que no tenemos que ir tan lejos. Porque no se hace en Holanda. Ahí mismitico. Es que- Discoteca X, con los mismos artistas de Holanda. ¿Por qué no se Lo hace? que pasa en Holanda es el siguiente sistema. La organización de eventos ahora mismo Pero va de entonces, la mano me estás dando de la razón. personas. Me estás dando la razón. Me estás diciendo que en Holanda hay un pero. No se puede hacer un porqué. Pero en Bélgica no hay porqué. Tienen con un sueño, que si tienen este evento, que si cada fin de semana los de Bélgica tienen sus actividades. Entonces, ¿hay exposición o no hay exposición? Escucha, pa, que no hay fiesta, pero déjame entrar en el tema que te estaba explicando y me cortaste. Pero no pasa nada, escucha. El sistema de fiesta, el sistema de jangueo, y esto es algo que va a tener que pasar, y esto es lo que va a cambiar la historia de ese cantante en Europa, de ese cantante latino radicado en Europa. Esto es lo que lo va a cambiar. Cuando pase lo que está pasando en Bélgica, que ahí es que le llevan la milla a la organización de eventos
de Holanda, de Alemania y de donde sea, cuando pase lo que está pasando allá, que es que los mismos tigres que quizás antes cantaban o andaban con los cantantes o eran del coro, decidan empantalonarse y decir, ok, la fiesta ahora la vamos a hacer nosotros. Entonces ahí los cantantes van a subir a los escenarios. No es que no suben, suben, pero ellos no son el enfoque. La prioridad no son los artistas de que están allá, porque por otro lado están trabajando, pero yo siempre lo he dicho personalmente, no se está trabajando lo suficiente. ¿Me está dando la razón ¿Entiendes? entonces? No, que no se puede más de ahí. Está bien, lo entiendo, porque uno se arropa hasta donde la sábana llega. Ahora, lo que está pasando en Bélgica es bien interesante, porque hay una fiesta que montan 10 chamaquitos a cantar. Varias Ellos mismos. varias fiestas. ¿Me está dando la razón entonces? ¿Me está diciendo que los Es artistas... que yo no llamé para quitarte la razón, papi. Yo llamé para agregar un comentario. No, yo te estoy respondiendo simple y llanamente. Tú me estás diciendo que en Holanda sí hay, pero lo que pasa en Holanda es que los artistas no tienen el estándar que debería. Pero lo mismo que pasa en Bélgica, nadie los conoce, comenzaron con su proyecto y ahí están. Los artistas de aquí, todos tienen los estándares que deben, sin quitarle mérito a ninguno y sin ponerle de malo de más. Los artistas de aquí son full, son completos. Los de Bélgica están haciendo mucho dembow porque eso es lo que ellos están viendo que le está funcionando, digo yo. Ahora, de que son artistas, son artistas. Vuelvo a lo de los escenarios. En los escenarios de Holanda, porque esa es la zona mía, me estoy refiriendo ahí, ¿me entiendes? No sé para Eindhoven, para allá, pero te estoy hablando de Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Okay. ese sistema donde yo me muevo. Cuando nosotros mismos decidamos, la fiesta la vamos a hacer nosotros. Entonces ahí vamos a llamar al Bello, vamos a llamar al Poppy, te vamos a llamar a ti. En este momento no pasa porque los que organizan esos eventos latinos no saben quiénes son los cantantes ni le importa saberlo. Entonces ahora sí te entiendo. Ahora sí te entiendo. Ahora sí te entiendo. Sí. Logren su sueño. Ahora sí te entiendo. Ahora sí. Pasando a lo del equipo de trabajo y ya para salir de ustedes rápido porque sé que esta es una entrevista que lleva su rutina. Con los equipos de trabajo de los Tigres. No, que si el equipo te dice que ha dembow, que ha esto, ese punto es positivo, está bien. Pero vamos a ser sinceros, vamos a ser reales, vamos a ser claros. ¿Cuál es el equipo de trabajo? ¿Cuáles son los equipos de trabajo? Aquí en Bélgica aquí hay buenos equipos de trabajo. Aquí que me haya dicho, mire, este es mi equipo de trabajo. Fulano hace esto, fulano hace esto, fulano hace esto y fulano hace esto. Tampoco. No, porque no nos habíamos conocido. Mi doble boy, mi DJ, y eso es lo que hay. Ya, después, no se han sentado a formar su equipo de trabajo. Eso es verdad. Después que termine... pero esa es la actitud. Señores, recuerden que ese Río La Voz Latina, mi hermano, que lo quiero y lo adoro, que está... Próximamente viene con su cabina, viene con su vaina, haciendo su diligencia. Y lo vamos a ir a visitar para allá. Y él no viene con contenido para ustedes los artistas, porque ustedes los artistas de Holanda no apoyan. A los artistas, yo le di su banda, que hagan su diligencia, péguense y después yo voy por ustedes. Yo no voy a salir atrás de gente porque me ayúdalo. Por otro lado, también son panas míos todos. Yo voy a buscar un segundero para que haga los videos él con los artistas y lo entrevista a él, porque entonces tengo yo que pelear con ellos. No, tú lo tienes. Profi sabe de lo que estoy hablando. Sí, no, tienes razón. Y pero nada, luego no pasa eso. Muchas gracias. Te vamos a dejar para que llame después, para que hable un poquito con Pop y también con Albert Joe. Estamos activos, muchas gracias. Señores, recuerden que pueden hacernos otra llamada en nuestro link DM. Está nuestro número de teléfono que puede llamar para hacer cualquier tipo de opinión. Recuerden que estamos en vivo para hacer parte y próximamente tendremos premios. Así que es un momento de compartir. Haga su screenshot porque cuando yo pregunte, ¿recuerdan el sábado 9 cuando le estamos haciendo tal entrevista? Por favor, muéstrame la foto. Ese que tenga el screenshot tendrá un regalo. Entonces, esto será cuestión de dinámica. Mira, yo entiendo, él tiene razón en parte, pero yo creo que el error de su parte fue abandonar. Yo creo que cuando tú estás en esto, tú puedes tomar pausas. Es normal. Es válido. Es válido. Tú tomar una pausa para reestructurar. Porque hay veces que te dan bajones. A mí me ha pasado. Me siguen pasando con el asunto de las fiestas. Pero tú no le puedes bajar. O sea, tú tienes que enfocarte porque lamentablemente, en este mundo siempre va a haber gente que no va a creer en ti. Siempre. Yo cuando comencé a hacer DJ, lo que creían en mí eran la gente de mí, los panas míos. Y había muchos que no creían.
porque yo lo hacía de hobby. Tú sabes, a mí me llamaban más para hacer cumpleaños que para tocar en discoteca. Sencillo. Y después cuando vieron que yo comencé a darle carácter a la cosa, coño, el tipo la aprende. Y ahí fue Tipo donde le da. Y ahí tú sabías con quién tú podías Ahí, bregar. porque Claro. por eso que yo Y siempre que no te la- el que no te la dio en su momento. Y son lo mismo, o sea, la misma gente que yo tengo hoy en día, son los que están del principio. O sea, Pues eso es real. que me decían, loco, vamos a hacer una fiesta así, porque tú sabes poner la música, todo el mundo baila contigo. Yo tengo tal bocina, yo tengo tal amplificador, tal vaina, y tú pones la música. Está todo, vamos a darle. No hay cuarto, no importa, vamos a darle. Y así prendimos y mira, ahora está en Bélgica, increíble en Europa. Se burló. Señores, recuerden que este próximo 15, la fiesta de fuego con la gente de Hugo. Sábado 16, Joe Vera, organizador Lascano, DJ Lora, el compañero Chireno, que lo veo compartiendo mucho. Gracias. Loco, gracias de podcast, estoy picando. Yo tengo fe del 16. Yo el 23 sé, también. el tiempo dio perfecto. Recuerde que tuvimos Vamos aquí bacano. al compañero Yanni. Hoy fue simplemente un pasaje para que le haga su introducción. Ya próximamente lo traeremos para que pasemos una hora hablando un poco ya de nosotros, hablando un poco de lo que él ve bien, de lo que no ve bien, porque ya el que tuvo una pegada y no supo sacarle beneficio puede darle cualquier tipo de consejo a cualquier tipo de artista que le pase por el mismo situación. ¿Tiene algún mensaje que tiene para los artistas de Holanda y de Bélgica? Para los de Bélgica, porque en Holanda no conozco muchos artistas, aparte de los que latinos, no estoy hablando de latinos. Ujú. Seguir trabajando, no perder el sueño, tratar de encontrarse, no simplemente hacer un solo ritmo, porque tú nunca sabes cuál es el camino tuyo. Así que explórense. Y antes de cerrar, quiero mandarle un saludo a DJ Tiago, uno de los mejores DJs de Holanda. Pronto vamos a estar trabajando con él, Anthony y Poppy, tenemos una colaboración con él pronto. DJ Tiago está metido, hermano. Ya ustedes saben, señores, el DJ Lora, el Yanni, Floppy TV Show presente. Muchas gracias. ¡Vamos allá! La gente de la radio se pueden quedar ahí, que vamos a seguir aquí frenados. Seguimos ¿Quién es que se va a frenados sentar? aquí.